Pedimos esta noche que ministres nuestros corazones, Señor, con tu palabra, y que cada uno de nosotros sea edificado en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hemos estado estudiando últimamente un tema relacionado con el tipo de personas que Dios busca para su reino y para cumplir sus propósitos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Para este plan y para este propósito, Él encomendó, comisionó a su Hijo desde la eternidad. Él fue el Cordero inmolado aún antes de la fundación del mundo. Él tiene un propósito desde la eternidad y que en el tiempo presente, sí, este tiempo presente es desde Adán hasta que se cumpla el propósito con la descendencia de Adán. Dios envía un segundo Adán para cumplir este propósito, porque en el primer Adán, quien estaba a cargo de poner en el propósito de Dios es Adán, pero Adán fracasa. Entonces Dios envía un segundo Adán, y Él, a través de este segundo Adán, busca un ejército que todo el Antiguo Testamento nos muestra. Es un ejército de vencedores. Sí, Dios estuvo levantando reyes, estuvo levantando guerreros, Dios estuvo levantando a líderes para que lideraran a un pueblo hacia las batallas. Batallas que Israel ganó siempre que confió en el Señor. Siempre que se apoyó en el Señor, Israel ganó estas batallas. La tierra prometida fue un ejemplo claro de que solo se puede entrar a la herencia por medio del poder, por el medio del confiar, por medio de el obrar sobrenatural de Dios. Y para nosotros que vivimos en el tiempo presente y que estamos llegando al tiempo de entrar a la herencia, necesitamos saber que es lo mismo. Necesitamos depender del Señor y que necesitamos del mover sobrenatural del Señor. ¿Por qué? Porque así como en aquella tierra habían gigantes, en el tiempo presente hay gigantes. Y cada vez estos gigantes se fortalecen más en lo espiritual y en todos los medios que nos rodean. Y necesitamos de el mover sobrenatural. Este ejército de creyentes o de cristianos están llamados a ser vencedores. Y por eso el tema que hemos estado estudiando son los vencedores, ¿sí? Los vencedores que Dios busca. Y hoy específicamente, para que sigamos el hilo, vimos la fe de los vencedores y la iglesia, los vencedores y la predicación. Los vencedores están llamados a proclamar el mensaje de su rey, de su Señor. Pero hoy vamos a ver quiénes, qué tipo de personas son las que Dios llama. Desde un inicio, qué tipo de personas Dios ha estado llamando para convertirlos en vencedores, para hacerlos parte de este ejército de vencedores. Porque el hijo varón es el que vence en el tiempo del fin. Y el hijo varón es una compañía de hombres y mujeres maduros en la fe, hombres y mujeres que han conquistado sus pasiones, hombres y mujeres que están listos no solo para gobernar sus pasiones, sino para gobernar con el Señor Jesucristo. Y la razón por la que Dios establece una iglesia es para que el reino de Dios, la iglesia es el reino de Dios, pueda cumplir ese propósito. Es el ejército, es el pueblo llamado. Nadie va a conquistar a los enemigos. Dios lo va a conquistar a través de su ejército, que es la iglesia. Entonces es importante saber qué tipo de personas, qué es lo que Dios hace con esas personas para convertirlas, para llevarlas de donde están a donde Dios quiere tenernos. Ahora la mayoría de nosotros nos encontramos en un punto específico, pero debemos de saber que estamos lejos aún de la meta. Y el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es llevarnos de donde estamos ahora a donde el Señor quiere que estemos al final de la carrera. La iglesia entonces ha sido llamada a dar continuidad a la vida de Cristo, es lo que sabemos. Pero esta vida de Cristo es una vida de victoria. El Señor es bautizado y se manifiesta públicamente en Israel. Y la Escritura dice que después del bautismo, Él es movido, llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y al ser llevado al desierto, Él pasa 40 días ayunando, preparándose para regresar
Y cuando está terminando ese ayuno de 40 días, llega Satanás para tentarle. Es el inicio de su ministerio. Es como el inicio del primer Adán, ¿sí? En el inicio del primer Adán llegó Satanás para tentarle. Y las 3 áreas en que tentó a Eva son las mismas 3 áreas en que tentó al Señor. Pero este segundo Adán, el postrer Adán, lo derrota. Desde un inicio, Satanás empieza a ver derrotas en contra del Señor. Luego, el Señor regresa en el poder del Espíritu Santo y en Israel, en los diferentes lugares donde fue. ¿Qué es lo que hacía? Predicaba las buenas nuevas, sanaba a los enfermos, sanaba a los quebrantados de corazón, echaba fuera demonios, estaba rompiendo cadenas. Él estaba manifestando el reino de Dios. Él dijo que si él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido, ha llegado a vosotros. Jesús está demostrando que el reino de Dios está con ellos. Luego, Él derrota completamente a Satanás, tomando su poder en la cruz a través de la muerte y la resurrección. Y cuando Él va ascendiendo a los cielos, le dice a los que han creído en Él, a los que estuvieron con Él, que no se vayan de Jerusalén, que permanezcan ahí hasta que venga el poder del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Porque anteriormente Él les había dicho: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y habiendo soplado, les dijo: recibid el Espíritu Santo. De tal manera que aquellos discípulos, aquellos creyentes llamados a liderar a un ejército de creyentes que iba a venir, estaban en la misma condición, o debían de ir en la misma condición en que el Padre envió al Hijo. ¿Cómo lo envió? En el poder del Espíritu Santo, para manifestar el mismo poder y la misma gloria del Padre. Lo que Él hizo fue dar a conocer a los hombres al Dios verdadero. Él le dijo a Felipe: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en ocasiones repetidas, Él estuvo diciendo que no hacía nada más de lo que había oído y lo que veía, lo que oía y lo que veía del Padre. Él lo repitió y fue enfático. No vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. De tal manera que sanar a un enfermo, echar fuera un demonio, no obedecía ni siquiera al gran corazón bueno de Jesús, sino a la agenda divina, ¿entienden? Y eso es lo determinante y lo que nos cuesta muchas veces aprender. Y por eso, como iglesia, es que no vemos ese mover y el poder de Dios, porque confiamos mucho en nosotros, confiamos mucho en lo que sabemos, confiamos demasiado en lo que podemos hacer. Jesús no confiaba en Él, Él confiaba en el Padre y dependía del Padre. Y por eso Él le dice a sus discípulos: quédense aquí. En ese contexto les dice: no se vayan de aquí sino hasta que venga el Espíritu Santo, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces me seréis testigos. ¿Y por qué? Porque como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Reciban el Espíritu Santo. Ahora aquí quiero que leamos algunos versículos y los vamos a leer bastante ligero, lo vamos a proyectar en pantalla. Y vamos a empezar con Apocalipsis 2 para que veamos el llamado, ese llamado y la búsqueda del Señor. Y vamos a ir a través de algunos pasajes para entender esto que es determinante. En Apocalipsis 2:7 empecemos. ¿Sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué importante. En este versículo el Señor nos está mostrando el final de la carrera, pero a la vez nos está llevando al mero principio, ¿entienden? Nos lleva al principio, un paraíso, hay un árbol de vida, hay un fruto de vida allá, pero Adán fue engañado por la serpiente. Antes de comer del árbol de la vida, comió del árbol del conocimiento y fue sacado. El primer Adán sufre una derrota, es derrotado. Entonces, el Señor nos presenta que el plan de Él no ha cambiado. En un principio pone al hombre en el paraíso, en el huerto de Dios, para que viva delante de Dios. Adán no iba a morir.
Adán iba a vivir eternamente, Adán iba a ser un señor, iba a gobernar, y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer, ahí está el propósito de Dios al crear a Adán. ¿Qué nos dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y aquí dice, ¿verdad?, en todo lo que es el resto de la creación. Dios crea a Adán a su imagen y a semejanza para que sea un señor, para que sea un gobernador, para que él haga lo mismo que hace el Padre, para que sea el que gobierna. Cuando él pierde esto, el Señor entonces empieza una búsqueda. Todo el Antiguo Testamento es una búsqueda de esto. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, ahora el versículo 11, vemos que Él hace el mismo llamado. ¿Quiénes aquí tienen oído? Levanten la mano los que tienen oído. Sí. Y esto es para los que pueden oír, para los que tienen la capacidad de oír. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, este no irá al lago de fuego. ¿Entiende? La muerte segunda es el castigo final en el lago de fuego. Después del juicio del trono blanco, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron o serán lanzados al lago de fuego. El versículo 17 dice lo mismo, es enfático. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer ¿de qué? Del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre está oculto hasta el momento en que la persona sea un vencedor, termine la carrera, se presente delante del Padre, recibirá un nombre nuevo. ¿Cuántos están contentos con su nombre? Hay mucha gente que no está contenta con su nombre. Bueno, la solución está en caminar con el Señor, llegar al final y recibir un nombre nuevo. En Apocalipsis 2, en el mismo capítulo 2, versículo 26, es enfático nuevamente. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quiénes van a tener autoridad sobre las naciones? Los vencedores y los guardadores ¿de qué? De las obras del Señor. Escuchen, las obras del Señor. No son nuestras obras, no son las obras de otras personas. No es que podemos inventarnos nosotros. Lo que necesitamos es permitir que el obrar del Señor esté en nosotros. Así como Él no obraba fuera del propósito de la voluntad del Padre, nosotros debemos de seguir el mismo camino. Ahora, pasando al siguiente capítulo, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice prácticamente lo mismo, pero con otros detalles interesantes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto también está en el contexto del reinar con el Señor. Ahora, qué maravilloso es que alguien importante diga, es mi amigo o es mi amiga. Ahora, que el Señor diga delante del Padre, delante del ser más importante, este es uno de los nuestros. Este es alguien que ha vencido, que ha guardado las obras, que ha estado viviendo justamente. El versículo 21, vamos a cortar estos, hay muchos de estos versículos. Al que venciere le daré que se siente, esto es increíble, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué maravilloso! Hay tanta gente buscando un cargo, un puesto importante en el mundo. Los vencedores tienen un lugar ya en el trono, en el mismo trono del Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Yo no sé si hay algo más importante que esto en la vida que se pueda lograr. Solo hay un lugar de donde se gobierna todo, y es de este lugar. Llegará el momento en que Dios
establecerá una sola voluntad sobre toda la tierra. Hasta el día de hoy hay dos voluntades en este mundo, pero el momento en que los vencedores estén listos y sean llamados a sentarse con Cristo en su trono, habrá una sola voluntad en el universo, y es la voluntad del Padre, establecida en cada corazón. Puesto que el Señor Jesucristo hizo una declaración, junto a esta declaración está el por qué existe la iglesia. Está en Mateo 16, desde el versículo 17 y 18. Esto es importantísimo, porque aquí Él revela cuál es el propósito, el por qué existe la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? Y esto debemos de aprenderlo nosotros, entenderlo y movernos dentro del por qué el Señor estableció su iglesia. Ahora estamos aprendiendo, estamos estudiando las Escrituras, pero esto es a lo que hemos sido llamados. Para esto el Señor estableció su iglesia. Jesús respondiendo dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que había dicho Pedro anteriormente? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión de Pedro viene ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Viene, del Padre Celestial. El mismo Señor deja claro que esa confesión, que alguien confiese que Jesús es el Señor, que es el Cristo, que es el ungido, no la puede decir una persona a menos que sea bajo la influencia del Espíritu Santo. Pablo dice lo mismo, que nadie puede confesar a Jesús como Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Escuchen, no se trata de, sí, yo sé que Él es Cristo, yo sé que Él existió, no se trata de eso. Se trata de hacer una confesión donde confesamos que Jesús es el Señor, que es el Salvador, que es el enviado del Padre, que es el Redentor. Y esa confesión, el Señor la toma como la base para todo creyente, la confesión de quién es Cristo, ¿sí? El declarar quién es Cristo. Él lo toma como base. El versículo 18 dice, y está hablando específicamente de esa confesión, que viene a ser el fundamento de la fe, la confesión de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo y cómo debemos de verlo? Y Él dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuchen, el confesar que Cristo es nuestro Señor, el someternos al señorío de Cristo, a su unción, a su gobierno, es la base de la iglesia. Esa es la base de la iglesia. Es Cristo mismo. Ahora, qué importante es esto. Dice el Señor que sobre esa confesión Él establece su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les voy a hacer una observación aquí muy importante, porque Hades no solo es un lugar espiritual que existe, sino que también es un ser espiritual y es una influencia espiritual en este mundo. Esto es aplicado no solo a una región, ¿sí?, sino a un personaje, y hay unas puertas allí. Para que lo capten sin entrar en tantos detalles, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿verdad? Hay una puerta para entrar al reino, pero ¿quién es esa puerta? Cristo. Es Cristo mismo. El Hades tiene una puerta también, tiene puertas. Esa puerta es un ser espiritual, lo voy a decir, un demonio de alta jerarquía que tiene una influencia poderosa. Incluso el proverbista habla en este contexto de que la vara puede librar al muchacho rebelde de la influencia de Hades, quien es un demonio también. ¿Entienden? No es solo una región física, es una influencia, es un personaje por donde una persona puede entrar a través del camino de la rebeldía, del rebelarse contra Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, se dio este origen. Él engañó, él mismo es Hades. Ahora,
Él está levantando una iglesia, y eso es lo importante. Yo no sé cuántos se ven así, pero Él está levantando un grupo de creyentes que tengan tal poder, que es el mismo poder del Señor, donde ni siquiera las influencias del mismo infierno puedan prevalecer. Eso fue lo que vimos en Jesucristo, ¿sí? Cuando leemos los evangelios, ¿qué es lo que vemos? Que Él tenía el gobierno sobre todo, sobre todo. Ahora, ¿quiénes son estos vencedores? Es importante entender, porque tal vez ahorita estemos pensando en personas súper espirituales, súper dotados, personas que conocen la escritura al revés y al derecho. Pero permítanme decirles que son personas ordinarias, pero con un Dios extraordinario. Y eso es lo importante. Todos los que han vencido han sido personas comunes, ordinarias, pero que han creído, se han abandonado en un Dios extraordinario. Quiero presentarles el primer punto que vamos a ver, es que la búsqueda del Señor es de vencedores, de vencedores. Pero ¿dónde busca Él a estos vencedores? La pregunta es, ¿ya son vencedores? La Escritura nos da clara evidencia de que no, la mayoría son fracasados. De tal manera que Jesús mismo dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino sino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es maravilloso, porque los vencedores que Él busca no son personas que nunca han pecado, no son personas que no han fracasado, no son superdotados, son personas como usted y como yo, y lo vamos a ver. Los vencedores que Él busca son personas que estén listos para confiar en el Señor. ¿Y saben qué? La mayoría de nosotros nunca estaremos listos para confiar plenamente en el Señor, a menos que nos demos cuenta que esta carne es algo en lo que no podemos confiar, de lo que no podemos depender. Y por eso la mayoría de personas que están en la genealogía del Señor son personas que nosotros le pondríamos una interrogante, pero están allí para mostrar la gloria del Señor, lo que es capaz de hacer, lo que Pablo mismo nos dice, que lo que no es, que lo menospreciado, que lo vil del mundo, eso tomó Dios, ¿para qué? Para avergonzar la sabiduría de este mundo. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que había esperanza para mí. Dios creó al hombre en un inicio, lo creó perfecto, pero el hombre llegó a ser imperfecto. No solo la creación llegó a ser un caos, el hombre llegó a ser un caos por medio de la desobediencia. Así Satanás se convierte en el que vivía derrotando y ha vivido derrotando a cada hombre. El primer Adán nos da esa herencia a todos. Pablo dice que esa herencia incluso es pecado. Usa dos términos para pecado, amartía y amartano. Uno se refiere a las acciones pecaminosas y otro se refiere a la misma naturaleza que produce esas acciones. ¿Entienden? La naturaleza misma de los descendientes de Adán son pecado. ¿Entienden? Es pecado. Entonces, los pecadores, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el carpintero? Obras de carpintería, muebles. ¿Qué hace un panadero? Pan. ¿Qué hace un pecador? Pecado. Por su condición produce lo que es. Toda la descendencia de Adán tiene esa naturaleza, a menos que sea redimido. Una vez que es redimido, puede ser transformado. La transformación. En Romanos 5:12, escuchen cómo todo el género humano, todo el género Adán, ¿sí? Todo lo que es Adán está incluido aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron. ¿Sí? La muerte ha pasado a todos los hombres porque todos pecamos. Y pecamos todos porque la naturaleza de Adán. Ese es el Adán en el cual todos morimos. Según Primera de Corintios 15:22 nos dice esto. 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren,
Escuchen, hay un segundo Adán, un postrer Adán. Y esto es lo maravilloso de Dios. La ley del reemplazo. La ley del reemplazo. ¿Qué es lo maravilloso? Dios lo que quiere es reemplazar al Adán que hay en nosotros con Cristo. El segundo, el postrer Adán. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. El versículo 45 nos dice, ¿qué nos dice? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cristo qué fue hecho? Fue hecho el espíritu vivificante. Ahora, el fin de la ley es Cristo. Y lo que Pablo tiene como respuesta para esa naturaleza, ¿sabe qué es? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Para dejar de ser ese pecador, la ley de vida, la ley del espíritu de vida es lo único. Solo el Espíritu de Dios es el único que puede hacer tal obra de transformación en nosotros. Quiero que veamos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos y luego en el Nuevo Testamento para concluir acerca de ese tipo de personas. Y quiero llevarles a un tipo del Señor Jesucristo, uno de los tipos o figuras del Señor Jesucristo más importante. Tan importante que el trono de este personaje es el trono que le será dado al mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es ese? Ya todos lo saben, ¿verdad? Cuando digo eso, David. ¿Sí? Y cuando se le está diciendo a María que él será grande y le será dado, ¿qué le será dado? El trono de David, su padre. Imagínense, Jesús es llamado hijo de David. David es una de las figuras más impresionantes de Jesucristo. Quiero que lo veamos. Esto es muy, muy importante. David también es una figura de los creyentes vencedores. ¿Y cómo llegan a vencer? ¿Cómo llegan a derrotar gigantes? Es decir, la vida de David, después de ser ungido, es no solo una figura de Cristo, sino que también es una figura de todos aquellos que han sido ungidos por el Señor, que han llegado a ser cristianos. ¿Se acuerdan el nombre cristiano? ¿Qué significa? Estar ungido. O sea, lo que pasa es que lo usamos como un nominativo, pero el término cristiano es para alguien que está revestido de Cristo, y eso significa que ha sido ungido por Cristo. Por eso un cristiano no debe usar ligeramente ese nombre, a menos que esté ungido, ¿entiendes? Una persona debería de ser ungida para usar ese término. Lo que pasa es que lo usamos religiosamente y nos hemos acostumbrado a eso. Pero en su origen, esto es un nombre dado a personas que están ungidas, viviendo y manifestando el mismo carácter y la misma influencia y poder del Señor Jesucristo. La iglesia en su origen es llamada cristiana precisamente por manifestar la vida de Cristo. Eso es un cristiano en esencia. Ahora, en el Antiguo Testamento, en primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, me encanta. Este es uno de los mensajes que predicaría muchas veces, porque yo hallo esperanza cada vez que me acerco a este pasaje. En primero de Samuel, desde el capítulo 22, desde el versículo 1, nos cuenta una historia cuando David ya ungido. Mire, esto, aquí, este cuadro, antes de leer, aquí hay un cuadro muy interesante. David es el rey ungido por el Señor, pero hay otro rey en ese momento, hay dos reyes. Es decir que hay dos gobernadores en Israel, ¿sí? Eso pasa en la iglesia y pasa en nosotros. Hay dos influencias. Hay dos influencias. ¿Y quién está huyendo? David, quien es el rey verdadero, quien es el que es conforme al corazón de Dios, que es el amado del Señor, que es el que ha derrotado gigantes, pero tiene que estar huyendo, pero hay otro en el trono. ¿Entienden? Eso es una representación y una figura de lo que está pasando en la iglesia en este tiempo, ha pasado durante muchos siglos. ¿Y qué ha pasado en nosotros? Pasa en nosotros que la carne, Saúl es un representante de la carne, una figura de la carne. Este es más fuerte, este está gobernando, este está visto, David está escondido. Él tiene que huir. ¿A dónde tiene que huir? A una cueva, a la cueva de Adulán.
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuchen, ¿qué tipo de personas vienen a David? ¿Qué tipo de personas llegan a la cueva con David? Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y qué fue hecho David? Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense, David aquí nos está diciendo de quién será hecho rey el Señor Jesús, proféticamente. ¿De qué tipo de personas el Señor Jesús, el rey verdadero, de quien David es una figura, es hecho rey? ¿Con qué tipo de ejército empieza el Señor? Con los afligidos. Afligidos, sí, con personas que han pasado por el fracaso, Ahí podemos identificarnos en una o en otra área. Personas que hemos fracasado moralmente, económicamente. ¿Entienden? Allí estamos todos nosotros. Pero aquí está David dándonos una profecía de quiénes son los vencedores. ¿Por qué? Veamos lo que pasa más adelantito. En el capítulo 23 de segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, ahí se nos relata una historia, otra historia. Y dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva ¿de dónde? Adulán. De Adulán. Ahora David es el rey, es el que ha conquistado, es el que está en el trono. Ya Saúl ha muerto. David ya ha tomado la fortaleza de Sión, ya ha llamado a Sión la ciudad del rey, ¿sí? La ciudad de Cristo, ¿saben? Sión es la ciudad de Cristo. Y esto es increíble. En la siguiente parte vamos a ver unas lecciones increíbles de Sión y Jerusalén. Cómo Sión nunca se corrompe, cómo Sión es la ciudad del gran rey, cómo Sión es el deseo, es el anhelo, cómo las hijas de Sión es lo que más ama el rey. Vamos a ver en el siguiente punto, pero hoy veamos, David ya es un rey, ya tiene el control, y vean lo que pasa aquí. Dice, y 3 de los 30 jefes, estos 30 jefes, son de los 400 que se unieron con él en la cueva en un inicio. Ahora son jefes. Ahora ya no están endeudados, ahora ya no están amargados, ya no están afligidos. Ahora la prosperidad, las victorias, el derrotar a incluso gigantes es parte de su vida, es parte de su experiencia. Ya no las amarguras. Dice que David manifiesta un deseo caprichoso aquí, ¿sí? Dice, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, escuchen, ya son valientes, ya son vencedores, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y lo que dice es porque prácticamente ellos habían expuesto su vida, era como tomar la vida de ellos. Pero vemos aquí la valentía, la determinación, el servicio, la entrega. Ellos aman más al rey que sus propias vidas. ¿Entienden? Estos hombres amargados, endeudados, llenos de todas frustraciones y fracasos, ahora viven para el rey. ¿Por qué? Porque algo ha pasado en sus vidas, algo ha hecho el rey en sus vidas, los ha llevado de un punto a otro punto. Ahora ellos están donde solo podían estar si se quedaban con David en aquel momento. Ellos se quedaron con David en la cueva, ellos huyeron con David, ellos estuvieron en las aflicciones con David, David estuvo con ellos, y ahora vemos el producto terminado. Son los hombres
son los valientes, y si leyéramos acerca de ellos, derrotaban gigantes al igual que David. Eran los que ganaban las batallas del Señor. Esta era la gente que conquistaba a los filisteos, a la representación de los 3 enemigos. Lo veremos esto porque es importante. Hay 3 enemigos en el pueblo de Israel que enfrentó Israel en la antigüedad. Lo vamos a ver después. Pero ahora veamos un ejemplo del Nuevo Testamento para concluir. Con esto concluiríamos. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. En Marcos capítulo 3, desde el versículo 13 al 19. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Dice algo muy interesante aquí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Escuchen, allá supieron que David estaba en la cueva y vinieron a él. Ahora el Señor llamó a los que él quiso. ¿Entienden? Qué maravilloso es que el Señor nos haya llamado. Por eso no debemos de pensar en quiénes somos, debemos de pensar en quién es Él y qué es el propósito, qué es lo que Él quiere hacer. Porque a nadie lo ha llamado por bueno. ¿O creen que alguien algún momento en el futuro, en el terminar, va a pensar que el Señor lo llamó por algo que tenía? No, los que van a estar ahí es porque saben que no tenían nada. Pero gracias a que Él ve algo que es mostrar su gloria en este mundo, llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Vean qué tipo de personas. Y estableció a 12, ¿para qué? ¿Para qué los estableció? Eso es lo que Él busca. A cualquier persona que Él llama es para que esté para que permanezca con Él. Y para luego, ¿qué? Enviarlos a predicar. Primero permanecer con Él y luego enviarlos a predicar. La permanencia con Él es determinante. Aquí llegamos a otro aspecto importante. Y que tuviesen autoridad para sanar, ¿qué? Enfermedades y para echar fuera lo mismo que Él. Estar con Él le da a las personas la misma autoridad que Él tiene. Ahora, aquí nos dice quiénes son. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Increíble. De este hombre, ni el nombre le gustó al Señor, que hasta el nombre le cambió. ¿Ve? Se llamaba Simón y dijo, no, está muy feo. No solo tú eres feo, no solo tu forma de ser es fea, hasta tu nombre es feo, te vamos a cambiar el nombre. Y empezó un proceso de transformación. ¿Sí? Empezó un proceso de transformación en Pedro. Luego dice que a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran estos? Estos eran tremendos. Por su carácter, por su forma de ser, Él los apellidó. ¿Cómo los apellidó? Boanerges. Esto es, hijos del trueno. ¿Cómo los llamaba a estos dos? Hijos del trueno, vengan para acá. Imagínense, hijos del trueno. Por su carácter, por su forma de ser. Allí estaba Juan, allí estaba Jacobo. ¡Qué increíble! Aquí estaba el primer pastor oficial de la iglesia de Jerusalén, Jacobo. Él fue el primer pastor oficial de la iglesia de Jerusalén. Y Juan, ¿quién es Juan? El hombre más grande prácticamente, hablando espiritualmente. El hombre, el discípulo amado. Ahora, estaba Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simeón, el cananista. ¿Y quién más? Simón, ¿verdad? Simón el cananista, y hasta Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Llamó a todo tipo de personas, a todo, hasta para Judas hubo lugar. Hasta para Judas hubo la misma presencia del rey. Hubo la misma oportunidad que tuvieron los otros. ¿Quiénes eran ellos en un inicio? Personas comunes, ordinarias. Pero ¿quiénes fueron después de la ascensión del Señor? Esto es lo último que leemos en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Solo leemos esta historia porque esta historia es increíble. Es increíble. ¿Qué nos dice esta historia? 3:1. 3, del 1 en adelante. Dice,
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde, la de la oración. Quiero hacer una aclaración. Esta hora pasó a ser para los discípulos la hora de la oración por una razón específica. Fue la hora en que el Señor entregó su espíritu. Entonces ellos convirtieron esta hora en la hora del holocausto, llamémoslo en términos hebronitas, del holocausto de la tarde, ¿sí? Las 3 de la tarde ellos subían a orar. Y coincidencialmente, yo empecé mi vida cristiana en una iglesia que todos los días a las 3 de la tarde tenía un horario de oración, de 3 a 4. A esa hora iban ellos a orar al templo y el siguiente versículo dice que sucedió algo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Es decir, estaba para eso. Pedro, Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Míranos. No nos ponemos a pedir limosna como tú, nomás porque nos da vergüenza. No, pero les está diciendo: míranos, no tenemos nada. ¿Qué podemos darte? Pero después le llaman la atención a que mire los ojos de ellos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Después que se sacaron los bolsillos, Pedro y Juan, y no encontraron nada, demostrándole que no tenían nada, le dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Con qué ayudaban estos discípulos a la gente? ¿Con qué lo ayudaban? Con Cristo. Lo que tengo es Cristo. Lo que tengo es Cristo. Lo que tengo es lo que Cristo puede hacer. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, de tal manera que las extremidades completas de este hombre estaban inhabilitadas, dañadas. Se le afirmaron, y saltando, imagínense en el momento, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo a hacer el holocausto de la tarde, andando y saltando y alabando a Dios. Imagínense: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo, eso te doy. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que Dios espera que tenga la iglesia? A Cristo, y Cristo fluyendo, porque eso es lo que pasó. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Siguiente versículo dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Siguiente versículo. No hay más, perfecto. Pero el siguiente versículo, Pedro encuentra en esto una ocasión. ¿Para qué? Para predicar. ¿Y cuántas personas se convirtieron después de esto? 5,000. El Señor añadió a la iglesia aquella tarde 5,000. Escuchen lo que pasa aquí. Ellos van entrando, el Señor les pone allí a un necesitado. ¿Para qué? Resuelvan esa necesidad, no con cosas materiales, sino con ¿qué? Con el mismo poder, con la misma influencia de Cristo. Entran al templo, cantan al Señor juntos, y Pedro sale y tiene una multitud preguntando qué pasó con este hombre. Y Pedro le dice: ¿por qué nos ven a nosotros? ¿Acaso por nuestro poder o virtud este hombre se levantó? Y él dice: no, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha honrado a su Hijo Jesucristo, por mano del cual este hombre ha sido sanado. Y él ya no lo detuvo nadie, predicó el discurso, y el Señor, que estaba hablando a través de Pedro, estaba añadiendo a la iglesia personas, 5,000 personas. Hermanos, ese es el final de los que permanecieron con él. ¿Cuál fue el final de los que permanecieron con la figura de Jesucristo, David, el tipo de Jesús? Dejaron de ser lo que eran para llegar a conquistar Sión, para restablecerse en Sión con el rey, con David.
¿Quiénes eran estos en un inicio? Ni el nombre de ellos les gustaba al Señor. Él los tomó de donde estaban y los convirtió en los instrumentos, en la iglesia ante la cual las puertas del Hades no prevalecen. Esa iglesia gloriosa es la iglesia que Dios quiere en el fin. Esa iglesia será formada por este tipo de personas que no confían en ellos, que no creen en ellos, sino que creen en Dios, creen en su poder, creen en su suficiencia, pero que nos está llamando a estar con Él y a permanecer con Él. Amén. Porque eso es lo que hará la diferencia en nuestras vidas y hará la diferencia en este mundo. Estar con Él, permanecer con Él en la intimidad, bajo su palabra, bajo su influencia, bajo su poder, para que al salir de allí, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Para salir de allí el mismo poder y manifestando la misma vida del Señor Jesucristo. El tiempo que tenemos para pasar en la presencia del Señor es el tiempo más importante de nuestras vidas. Aquellos hombres no hubieran salido de sus deudas ni de todos los problemas que tenían, sino que permanecían con David. No importa que haya sido una cueva, lo importante allí era el rey y era la unción sobre el rey. No importa, hermanos, en qué condición estemos ahora, lo que importa es que estemos con el rey, bajo su influencia, bajo su poder. Porque Él es el que hace la obra, porque Él es el que puede cambiar. Hoy, ¿quiénes somos aquí? Solo un grupito pequeño. Pero si cumplimos esto, el propósito para el cual Él nos llamó, para estar con Él, para permanecer con Él, para estar en su palabra, para estar bajo la influencia de su Espíritu, cualquier día el Señor permitirá que su vida fluya y será suficiente ocasión. ¿Para qué? Para que el Señor a través de nuestra boca pueda añadir a multitudes. ¿Entiende? Pero tenemos que estar dispuestos a permanecer con Él, a amarlo más a Él que todo lo demás. Amarlo a Él, amarlo a Él. Y yo sé que ese es el llamado del Señor para su iglesia en este tiempo, a permanecer con Él. Porque así como comenzó, y esos que estuvieron y permanecieron con Él, que creyeron en su promesa y que no se fueron de Jerusalén, fueron los que recibieron el Espíritu Santo. El gran derramamiento del Espíritu Santo no vendrá sobre toda la iglesia, vendrá sobre toda carne, sí, pero hay que ver sobre qué tipo de carne. Los que estén con Él, los que se queden en el lugar, los que se queden en obediencia a Él. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dijo Ageo. Y es que lo que Dios tiene es glorioso, es maravilloso, pero es para los que están con Él. 120, esos 120 estuvieron con Él. Estuvieron con Él. Esos 120 era la iglesia en el origen, en el principio. Esos 2, 3 discípulos que eran los que hablaban y tenían liderazgo, fueron los que Dios usó para hacer maravillas. No tenemos que ser extraordinarios, solo tenemos que ser lo que somos. Lo extraordinario es quien nos ha llamado, quien nos haya llamado, y quien nos ha llamado es extraordinario. Su obra es preciosa y es gloriosa. Yo les animo que somos parte del grupo de los vencedores que Dios busca. Para ellos hubo esperanza, para los Boanerges, los hijos del trueno. Ahora, yo les voy a animar en este momento a que le pidamos algo al Señor, y es que hallemos gracia para tener un corazón agradecido de que Él nos haya llamado y que podamos tener la determinación de permanecer con Él, de quedarnos con Él. Amén. Señor, gracias por habernos llamado. Llamas a personas de diferentes trasfondos, de diferentes condiciones, porque no es lo que somos, Señor, lo que manifestará tu gloria. Es lo que tú eres, Señor, lo que puede cambiar nuestras vidas y usarnos, Señor, como
canales de tu presencia y de tu gloria manifiesta en este mundo. Gracias por darnos esperanza y gracias por mostrarnos lo que tú eres capaz de hacer. Y gracias por mostrarnos el propósito al cual nos has llamado. Señor, tú llamaste a esta iglesia y la estableciste para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y no prevalecen contra tu iglesia porque es tu misma vida, tu misma gloria y tu mismo poder el que está presente, Señor, a través de tu cuerpo.